que quizá se olviden de todas estas dinámicas, no sé, territoriales, etcétera, y piensen en la singularidad de estos seres. Quizá pueden ser considerados residuos, una hoja, pero se consideren en la singularidad de estos seres y cuáles son las historias que, que tienen. Y no tengo mucho así como una instrucción, pero quiero dejar este ejercicio como un ejercicio de xenoescritura o xenocuratoría. Entonces, pueden escoger entre dos cosas. Perdón si esto no está parte del plan, pero son cosas que se pueden mezclar completamente, tan ligadas, así que no es como ejercicio distinto. Y lo llamo xeno, escritura o xenocuratoría, porque la palabra xeno es muy interesante, es una palabra del griego. Y tiene una definición muy inestable y muy extraña que justo para mí tiene que ver con lo multiespecie, de hecho, que se define como variedad de lo que un ser viviente puede ser en relación a un otro. Eso es, yo puedo ser un extranjero, un anfitrión, un amigo, puedo ser familia, puedo ser amante, puedo ser un montón de infinidades. Y eso también aplica con otros seres humanos. El xeno encapsula esta como variedad de la forma en que relacionamos con otros seres. Y yo sé que está enfocado en seres humanos, pero no acá no. No me preocupa acá ser humano, acá relación entre ser humano y no humano, o relación entre ser no humano entre sí. Entonces, pues, genera esta variedad de lo que un ser puede ser en otro, que eso me parece algo muy hermoso y poético. Entonces, tienen un tiempo, dos cosas. Entonces, lo que me gustaría que se pudiera hacer ahora como ejercicio, el primero es en no curatoría. Entonces, en este tiempo, me gustaría que pensaran en generar un museo del humedal en que están trabajando. Y yo sé que ustedes ya generaron una presentación, eh, ya la generaron, la vi en foto, pero como les decía, que sea enfocado en las muestras que tengan, que ese sea el centro configurador de este como pequeño colección que ustedes van a curar en el fondo. Y pueden utilizar solamente escritura, pueden ocupar también un video con sus celulares de lo mismo o fotos. Sé que hay poco tiempo, pero creo que no importa. Si tienen tiempo para cerrar esto después, genial. Y pensar en este museo, ¿cómo hacer un museo con estas muestras? Ay, me estoy tapando mi propio texto. Un momento. Es que la ventanita de Zoom está tapándome la explicación. No puedo ni leerla. Un segundo. Tengo que mover Ay, no puedo mover la ventanita. Perdonen. Lo voy a dejar así. Ay, me sigue. Perdonen. Ahí sí. Ahora sí. Y en este Museo del Humedal, que puede ser un museo como del futuro, del pasado del humedal, ¿cuál sería como el marco teórico? ¿Cuál es el texto descriptivo de esta colección? ¿Cuáles son los dispositivos curriculares? Me refiero a cuáles son estrategias que utilizan. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la ficha técnica? ¿Cuál es la historia asignada a este ser que está trabajando? Sea una hoja, sea esta agua que se está transformando o degradando, las bacterias dentro de esta agua, y cuál sería su método de categorización. O quizá usted no quiere un método de categorización, sino un método que tienen que ver más con la vida y el devenir de las muestras que tienen. Una categorización en torno a cantidad de bacterias que usted quizás crean que tiene, una categorización en base a la degradación, a la no degradación, a las relaciones que quizás todas estas muestras que tienen, relaciones con distintas bacterias, fungi, rinos de pasto, otras aves, y eso para generar este como pequeño museo. Yo he entendido que ustedes ya generan fichas técnicas, pero ahora los invito a imaginar esta ficción multiespecie, un museo de la ficción, un museo ficcional del humedal. Bueno, eso, un museo ficcional del humedal. Y yo sé que acá tengo otro que es en escritura, que otro ejercicio, pero de hecho están conectados. También, si desean, pueden hacer, también esto yo lo hago, que es escritura experimental, enfocada en la perspectiva del ser humano, pensar en la historia y devenir del pasado al futuro de estas muestras. Y como decía, relacionar con otros seres. Cómo esa hoja llegó ahí, porque es nativa, cuáles son las bacterias, qué va a pasar con este cuerpo esta pequeña muestra de agua en, no sé, en 100 años más.
cuáles son las posibilidades, en el fondo. Solo un poco le estoy pidiendo que confabulen con estas muestras y que generen como este pequeño como museo, un pequeño museo, con la muestra que tienen, que de hecho ya es como, ya tiene una colección. Esto ya puede ser un pequeño museo. Y lo invito a jugar con categorización, quizás en esta categorización, jugar con las formas quizás de las muestras, incluso con la materialidad de las muestras. Los jarritos que ocuparon, quizás ocuparon estos jarritos de, no sé, no sé, de colado, o que eso también es parte de la materialidad, parte también es otra entidad. Entonces lo invito como como que se abran un poco las puertas para imaginar distintas como escenarios especulativos, que no sean objetivos y que sean inestables. Y perdón que diga algo tan confuso como pensamiento inestable, pero para mí esta idea del pensamiento inestable tiene que ver con el flexionar, imaginar otras cosas posibles, que van desde lo absurdo. Quizá quieran contar en este pequeño museo la historia del frasco donde pusieron el agua en vez del agua, que es válido también porque es otro ser, es otra entidad, etcétera. Le invito como a jugar con eso. Eso, no sé si queda claro, pero en verdad es un ejercicio súper abierto. Pero lo importante es que se puedan generar estas historias ficcionales, donde las muestras, no quiero llamarlas muestras, de hecho, ese es el punto. No son muestras, son partes de otra vida, de hecho. Las hojas son parte de otra vida, son parte de otro tipo de cuerpo que está vivo. El agua también está viva. Que piensen, que piensen de forma, como les decía, rizomática. Eso. Y sé que quizás estoy pidiendo mucho, pero yo para que tenga un tiempo como de juego y experimentar. Y sé que es difícil justamente pensar en la vida de un jarrito con agua, pero hay algo muy interesante también en ello. Y eso. Entonces, si tienen preguntas, Ahora sí que tienen que tener. pueden darle un nombre a ese museo. Está con cara de perplejidad. No importa, está bien. Todo el ejercicio que he hecho en mi vida se me ha quedado súper perpleja, pero... Vamos a ventilar la sala para que entre un poco de oxígeno. ¿Quiere alguien venir a preguntar algo acá directamente? También tengo ejemplo, no sé si en ejemplo, a ver, espera, un segundo, un segundito. Eh, voy a compartir de nuevo. Sí, sé que es un poco extraño y creepy como generar como un pequeño museo, un poco un museo como que tienen con sus muestras. Ay, ¿qué hice? Ay, estoy compartiendo la pantalla, qué vergüenza. Ya. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver como una página roja? Sí, ya, perfecto. Tengo unos pequeños como ejemplos. Yo les puedo mandar un link o los puedo dejar acá. Primero les quiero mostrar este es el museo, también perdonen si está en inglés, pero no está traducido en español. Esto es uno de los museos más pequeños del mundo. Se llama Museum, por así decirlo, y que está en Nueva York, y que es solamente esta pieza. Y me gusta mucho la premisa que dice, un lugar para mirar y pensar, y un lugar para mirar pero no pensar. Eso, entonces es como un poco, como confuso y perplejo. Pero esto no es un museo tradicional, sino que es un museo como de objetos mundanos, pero que condensan una historia. O sea, que acá estamos fuera del marco natural y objeto, y hojita, algo que se compone, pero esto sí, es un museo, pero que cuenta historias posibles de ciertos objetos. La naturaleza natural de la naturaleza. Es un poco absurdo, un poco interesante, pero genera conocimiento. Y eso es muy, muy importante. Y esto es solamente como, bueno, una piedra que viene de Corea del Sur. Y, pero un poco parte de la premisa de que las rocas ya no son como cosas inertes, sino que encapsulan una historia, que es la historia del antropoceno y lo geológico. Y, esta es una piedra que se ha generado, se ha generado por sedimentos de plástico. Entonces, esta es una fusión antropogénica en el fondo.
Y este objeto que probablemente pensamos que es como una, no sé, una piedrita que está ahí o algo, encapsula una historia que teje muchas redes. Eso. Y se viene esto muy específico porque esto es una roca que se han generado sedimentos de plástico alrededor, y sí, eso es como algo, mm, se ve un poco antropoceno completamente, pero una hoja y un agua que está en proceso de descomposición o bacteria también encapsula esa historia. Entonces, mi invitación es que inventen, especulen sobre esa historia a futuro y que generen este pequeño como museo andante del humedal que ustedes estudiaron como grupo. Eso. Y eso, un museo ficcional, un museo de la especulación y de la especulación ecológica. Eso un poco es lo que les pido. No sé si nuevamente queda claro. em, pero bueno, y también acá hay otro ejemplo que es el Museo de la Tecnología Jurásica, que es un museo bastante extraño también y que también tiene objetos, textos que cuentan como no, historias que nunca, que no lo hacen a un museo como una institución grande. Entonces acá cuenta la vida de los perros que van a ser utilizados para los perros utilizados en la Unión Soviética para exploración espacial, etcétera. Y sé que nuevamente no tiene mucho que ver con ramas o muestras, pero son historias que la vemos súper simples o infra importantes, por así decirlo, pero también nuevamente tejen un montón de redes políticas, económicas, etcétera. Entonces, en el fondo les pido que, bueno, si es posible, imaginar todas las cosas que se cruzan en su muestra, que probablemente sé que ya están, probablemente están haciendo con su trabajo en general, pero eso sería como algo interesante de explicar. Y también acá, como un ejemplo, acá tengo de hecho el catálogo de Centro de Historia por Natural, donde cada muestra de hecho también tiene una pequeña historia, la historia de su creación. Yo, ay, no puedo hacer clic, no entiendo por qué, qué raro. Muchas veces esas historias no son historias sobre por qué se utilizado en ciencia, sino que cómo llegó ahí, cómo esta muestra llegó ahí, o por qué es un icono cultural. Entonces es interesante pensar en eso. Justo no tiene historia, pero tiene pequeñas historias que cuentan historias divergentes. Eso lo estoy pensando un poco como pensamiento divergente. Eso. Ya. Voy a dejar de explicar, estoy ocupando mucho tiempo. Gracias, Mariana. Estábamos pensando en darle a los alumnos 40 minutos para realizar el ejercicio y así tendríamos, no es mucho, pero media hora para hacer una presentación muy rápida de los outcomes, de las cosas que salgan de este experimento. Pero está buenísimo. ¿Te parece? Sí, sí, se le pasa al estudiante, mejor. ¿A ustedes Dejar de compartir. también con eso? Para dejarlo dentro del marco de la clase, independiente que la idea es, como te contaba al principio, que este ejercicio sea parte de la muestra final del taller. Por tanto, yo creo que este sería como el puntapié para una de las dimensiones que serían parte de la muestra de ellos, en la muestra final. O sea, habría como una instancia de mejorar o profundizar quizás lo que nazca del ejercicio de ahora. ¿Estamos? Vamos a dejar igual esto conectado, pero sí, yo creo que puedes dar una pausa, ir a la cocina, instalar una conversación con tus ratones. Sí. Quizá otra forma también de explicarte, porque sé, perdón, es que yo vengo del arte, entonces siempre que estaba en la universidad en el ejercicio era súper ambiguo y la idea era para que darnos mucha como individualidad en el ejercicio y ver cómo lo resolvíamos. Em, pero quiero dar un ejemplo, quizás, porque nuevamente yo estoy lejos y si bien vi fotos de su investigación y la entiendo, hay cosas que no sé, entonces en el fondo cuando presenten yo voy a conocer estas muestras por primera vez. Y yo vi, nuevamente me mandaron fotos de sus trabajos y hay fichas técnicas. Hay fichas técnicas que ustedes crearon que dice, bueno, esto es un agua de causa natural, etcétera, más vegetación y minerales presentes. Y sí, es algo que yo lo entiendo, pero me está realmente hablando la historia de ese agua de causa natural.
Entonces, esa un poco más o menos que me presenten, el fondo que presenten historias asociadas a este tipo de vidas. Su devenir, no sé, presentes, pasado, futuro. Algo que en el fondo, aunque lo inventen, creo que no importa, o sea, perdón si digo inventar, pero relacionado con civilización, porque usted está investigando profundamente los humedales, pero algo que me hable de su vida, a eso voy. No sé, no sé si se entiende, perdonen de nuevo por ser tan errática. ¿Cómo ¿No se que? entendió? Claro, contar una historia en torno al objeto. ¿Cómo llegó al museo? ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es su relevancia? Eso entiendo que es, ¿no? Sí, sí. Ujú. Hay una narrativa ficcional en torno a ese objeto en particular que forma parte de esta muestra de este museo. Claro, usted, o sea, en el fondo, lo importante es que usted tiene su muestra, usted ya tiene una colección, en el fondo ya tienen su pequeño museo, museo de ciencias naturales, pequeñito. Entonces, cuenten la historia, en el fondo, generen otro tipo de narración. Sí, ustedes describieron súper bien el objeto, las muestras, pero que más allá de ser como un objeto de muestra, no son solamente muestras al final. Entonces, es importante que, no sé, para mí, que imaginen que esa muestra ya no es solo una muestra, es un tipo de vida, tiene una historia que tiene que ver con, no sé, probablemente ustedes tomando o cogiendo un jarrito de no sé dónde, tomando la muestra, el tipo de bacteria, o imaginan qué color va a tomar, otro tipo de historias que sean, como les decía, como que generen distintas redes, aunque sean, aunque ustedes la inventen ahora en este poco tiempo, pero yo creo que nunca nada es completamente inventado y ficcional, sino que igual les va a estar siempre estas cosas están enraizadas en nuestra experiencia de vida, entonces probablemente su experiencia en el humedal también va a aparecer aquí. Así que eso, todos te pido que jueguen, que imaginen que tienen este pequeño museo con estas muestras y